El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de DSPY y para esto hemos invitado a Javier Díaz. Javier es un experto en los temas de inteligencia artificial. Tiene una maestría y doctorado de la Sorbona de París en inteligencia artificial precisamente y con él vamos a discutir de esto. Javier, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast y por favor cuéntanos un poco qué estás haciendo actualmente. Muchas gracias José y Jorge por invitarme. Actualmente estoy empezando un emprendimiento con un grupo de amigos en los que hemos venido trabajando en este mismo tema de ciencia de datos, analítica e inteligencia artificial desde hace muchos años. Ya hemos coincidido en algunas otras empresas, viniendo del mundo de consultoría, viniendo del mundo de industria, viniendo del mundo de banca, de medios. Nuestra idea es crear una nueva empresa completamente alrededor de la inteligencia artificial, de los servicios que se pueden tratar en términos de monetización de datos, en términos de escucha digital de la conversación acerca de diferentes temas, ya sea para una empresa, ya sea para una entidad, ya sea para el gobierno. Y en este momento llevamos un mesecito y medio trabajando y ya con varios proyectos en curso. Excelente. Creo que valdría la pena que en otro episodio nos cuentes más en detalles sobre lo que están trabajando en este nuevo emprendimiento. Bueno, Javier, empecemos sobre el tema DSPY. Y antes de que nos des los detalles, vale la pena que para nuestra audiencia le demos un contexto en el ámbito, ¿no?, de lo que estamos viendo sobre los temas de ChatGPT y cómo la gente interactúa. Hemos escuchado sobre este tema de los prompts, ¿no?, de los comandos, de cómo interactúan las personas con estos modelos grandes de lenguaje, ¿no? Entonces, si nos pudieras desde tus palabras, contar rápidamente qué es exactamente este tema del prompt engineering y por qué DSPY es relevante para todos estos temas. Un LLM, el Large Language Model, es un modelo que de alguna manera u otra no crea, sino que interpola conocimiento sobre el cual se ha sido entrenado. Entonces, estos modelos trabajan de una manera de tal forma que a partir de una palabra van a predecir cuál es la siguiente mejor palabra. Y así, de esa manera, van generando una respuesta con respecto a una pregunta que uno le hace. Esa pregunta es el prompt. Y dependiendo de cómo uno hace esa pregunta, de cómo hace ingeniería sobre esa pregunta, sobre ese prompt, la respuesta va a ser mejor o peor. Prompt engineering es cómo yo voy a hacer la ingeniería a la pregunta que le voy a mandar a un LLM. Entonces, esta pregunta yo la tengo que diseñar de tal manera que la respuesta sea lo más adecuada con respecto a la tarea que yo le voy a preguntar al LLM. Esta pregunta va a depender mucho de la tarea, pero también va a depender mucho del modelo que está detrás. Si yo quiero tener una aplicación que va a ser completamente independiente del modelo, si ya salió la nueva versión de GPT-4 o 1 y tenía antes una versión de Claude Sonnet 3.5, no necesariamente mi prompt que funcionaba tan bien va a seguir funcionando bien. Entonces, la idea con la ingeniería de prompt es que es una tarea muy manual y que voy a tener que estar, cada vez que haya cualquier cambio en la arquitectura subyacente de una aplicación de inteligencia artificial generativa, voy a tener que estar modificando y verificando que lo que yo estaba haciendo sigue funcionando. Además de eso, cuando yo estoy haciendo esta tarea tan manual, tengo que también pensar en cómo voy a evaluar qué tan bien está respondiendo el modelo. Esto no puede ser una tarea de unos cuantos ejemplos inmediatos que voy a testear con mi modelo y con mi aplicación y luego la voy a pasar en producción. La idea es que estamos en ciencia de datos y hay que no hay que perder ese aspecto científico de tener un protocolo de desarrollo, de entrenamiento, de evaluación con respecto a las aplicaciones que están basadas en modelos de inteligencia artificial generativa. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener que tener un dataset de entrenamiento y un dataset de test y que ese proceso no puede ser manual. Entonces, lo que trae DSPY es un framework, un marco de trabajo donde programáticamente yo voy a poder entrenar mis prompts para que no sea yo el que vaya a estar escribiendo, cambiando una palabra, cambiando el orden de las palabras, produciendo ciertos conceptos como contexto o no, sino que sea los datos los que me digan
cuáles deberían ser las características de ese prompt que yo estoy utilizando para interactuar con el modelo. Si debo ponerle la instrucción de una manera u otra, si debo hacerle algunos ejemplos en Few-Shot, que es una de las técnicas en donde yo le puedo presentar unos ejemplos de lo que yo espero y que él me responda, parecido a como están los ejemplos. ¿Cuáles son esos ejemplos que yo debo incluir? Puedo tener 40 ejemplos y no con todos, y no los voy a usar todos, voy a usar 5, pero ¿cuáles son esos 5 que yo debería incluir en el prompt? Entonces DSPY me permite programáticamente definir el proceso de entrenamiento y evaluación para que se optimice como si fuera un modelo. Cuando yo tengo un modelo de redes neuronales, yo no voy a meterme a modificar las conexiones de una neurona con otra, cambiarle el peso manualmente. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con un LLM de alguna manera cuando hacemos el prompt engineering manual. Queremos ahora es que ese peso de la red neuronal, que nosotros que no lo hagamos nosotros manualmente, sino que sea todo el marco de trabajo el que me permita optimizarlo, cambiando la ingeniería de prompt de manera automática, pero de manera inteligente también, basada en datos. Entonces, DSPY me permite industrializar toda esa tarea manual y devolverle algo de la ciencia de datos al desarrollo de aplicaciones que utilizan LLMs. Súper interesante, Javi. Creo que este contexto es de mucho valor para toda nuestra audiencia. Basados en ese contexto, Javier, entremos un poquito más en el corazón, en las tripas de DSPY. Entendemos que DSPY se basa en la idea de programación declarativa. En tu concepto, esta aproximación, ¿qué ventajas ofrece cuando la comparamos con la ingeniería tradicional de prompts y cómo permite a los usuarios centrarse más en el objetivo, en la respuesta o el tipo de respuesta que espera recibir, en vez de centrarse en la mecánica pues de ajustar los prompts? Yo creo que hay un paso intermedio entre la ingeniería de prompt manual y la programación declarativa que te permite realizar DSPY, que sería LangChain. Cuando llegó LangChain fue realmente un gran avance en términos de desarrollo de aplicaciones basadas en LLMs. LangChain me permite crear un pipeline de tareas. Cada tarea va a estar asociada a un prompt y se van a encadenar dependiendo de cómo diseñe yo mi aplicación, ¿no? Sigue siendo en todo caso una programación manual de los prompts. No hay una búsqueda automática basada en datos de cuál es el mejor prompt. DSPY me permite volver a interesarme más en cómo está creada mi aplicación, yo de una manera ingenieril, yo definiendo ciertos módulos, y esos módulos internamente van a tener parámetros que vamos a entrenar, y esos parámetros son los prompts, y esos parámetros también son los pesos de los LLM subyacentes. Entonces tenemos prompt y LLM que pueden ser modificados de manera programática, no manual, basándose en datos, de tal manera que se optimice una métrica de evaluación. Entonces esta métrica de evaluación es donde realmente nosotros vamos a poner todo el trabajo de ingeniería en términos de ciencia de datos, ya que voy a tener mis datasets de entrenamiento y mi dataset de test. Yo necesito mostrarle al modelo qué es bueno y qué no lo es, porque a partir de esto, él va a actualizar los pesos de las redes y actualizar la forma como está escrito los prompts. Funciona mucho como lo que está muy basado en la lógica y en los conceptos de diseño de PyTorch, que es este framework de desarrollo de aplicaciones sobre Deep Learning, en donde todos son módulos y vamos a definir programáticamente cuáles son los componentes de la aplicación, cuáles son los módulos que están incluidos dentro de esta aplicación y luego cómo interactúan entre ellos, pero de manera programática, sin tocar nunca el prompt y definiendo una métrica de evaluación que vamos a optimizar. Programáticamente, sin meternos tanto en el detalle para que no sea complicado y aburrido, DSPY tiene 3 grandes conceptos. Una son los signatures, que son las firmas, donde definimos los inputs y los outputs de la aplicación, de cada módulo. Luego viene el concepto de módulo. Y un módulo puede ser cualquier tarea que yo previamente definía a mano y para la cual yo en mi ingeniería de prompts utilizaba ciertas estrategias como
el few shot. Es decir, yo voy a específicamente a definir unos ejemplos para que él me diga una respuesta que se parezca a la respuesta de mis ejemplos. Otro es el chain of thought. Yo voy a llegar y le voy a decir, necesito que usted piense y razone de tal manera que quede explícito sus pasos de razonamiento y de esa manera su respuesta sea mejor. Y puede llegar hasta cosas que ya son más complejas como React, que es un framework de ingeniería de prompts en donde yo le digo, primero tiene que razonar, tiene que observar lo que pasa y eventualmente tiene que interactuar con información que no está interna, sino que tiene que ir a bajarla de otra aplicación, de una base de datos, de la web. Y a partir de esa observación, tiene que decidir qué va a hacer, tiene que decidir cuál va a ser la acción. Entonces, todas estas técnicas, estrategias de ingeniería de prompts se convierten en módulos, en ladrillos, dentro de mi aplicación programática de DSPY. Javi, súper interesante. Haciendo un poco la tarea, entendemos que una de las características de uno de los features más relevantes de DSPY es el concepto de automejora. Cuéntanos, por favor, un poquito cómo funciona este concepto y cómo le cambia la vida a un ingeniero de inteligencia artificial en su día a día. Hemos hablado de dos de los tres grandes conceptos de DSPY. Les dije que existía signatures, que es las entradas y salidas, los módulos, que son los ladrillos, y un módulo puede incluir adentro otros módulos, igual que como se manejan en el framework de PyTorch. Y el tercer concepto son los optimizadores. Los optimizadores son los que me van a permitir hacer esa automejora del prompt. Pero no solamente del prompt, también estamos hablando de la automejora de parámetros. Es decir, que yo puedo hacer fine tuning a partir de DSPY, lo cual, y de una manera mucho más sencilla que lo que sería hacerla a mano, ¿ok? Y además una automejora de fine tuning también con el concepto de no solamente modificar los pesos de la red subyacente, sino modificar los pesos con respecto a la tarea y con respecto a los prompts que también voy a estar modificando. Entonces, DSPY viene con varios optimizadores. Y estos optimizadores pueden ser, uno es cuáles serían los mejores ejemplos a utilizar dentro de mi prompt como few shot. Ese es uno de los optimizadores. Entonces yo defino una lista de ejemplos y él me va a iterar teniendo en cuenta mi métrica de evaluación, que es realmente el paso más importante. ¿Cuáles van a ser esos mejores 10, 5, 7 ejemplos de mi lista de 200 que tengo que poner ahí para que mi tarea funcione bien, dada mi métrica de evaluación y dado mi LLM que estoy utilizando por debajo? Entonces todo esto es dependiendo de esa tarea y ese LLM. Y esto es importante porque cuando cambie la arquitectura y cuando se haga cuando el modelo anterior que yo estaba utilizando se depreque, que así es como se dice cuando un modelo sale de circulación, y necesite pasar a mi nuevo modelo, no voy a hacer las cosas manualmente. Sencillamente voy a programar el reentrenamiento de mis parámetros, le hace parámetros como parámetros de mi modelo y prompts, dado mi nuevo LLM, ya que mi tarea pues no va a haber cambiado. Entonces, ese entrenamiento se puede seguir desde el punto de vista de mi métrica y voy a ver cómo mi métrica va a optimizarse iteración por iteración, como si estuviera utilizando cualquier framework de entrenamiento de ciencia de datos, de machine learning. La idea es que esto se convierta en machine learning y quitemos la parte manual. Definitivamente, y ya un poco para resumirle a nuestra audiencia, todo lo que nos estás contando describe este framework muy orientado hacia el ingeniero de inteligencia artificial, ¿no? Esto no es una herramienta que les sirva, ¿no? Como comúnmente le decimos al ciudadano de datos de a pie, el que utiliza e interactúa todos los días con un modelo directamente con el frontend de un chat, ¿correcto? Esto es una herramienta para un científico de datos y para un ingeniero de datos. Eso sí, es lo básico, pero también que va a permitir que las aplicaciones que se desarrollen sean más robustas, ya que se cubrió el proceso de ingeniería de datos y de ingeniería y de ciencia de datos. Tenemos la misma arquitectura de procesos, si quieren decirlo,
con respecto a que vamos a definir primero mis datos, vamos a separar mis datos, vamos a dejar unos datos para entrenamiento, otros datos para evaluación, vamos a modificar mi modelo de tal manera que vaya a mejorar una métrica y todo esto se va a hacer automáticamente como lo hace cualquier modelo de Machine Learning. Entonces, le quitamos al desarrollador, al ingeniero, al científico de datos, potestad sobre la creación de esos prompts y le otorgamos una nueva responsabilidad que está mucho más acorde con lo que realmente él hace, que es definir esa métrica de evaluación. Javi, quisiéramos dejar a nuestra audiencia como con un mensaje, un titular de en qué se diferencia DSPY de todas las otras herramientas y marcos de trabajo que has usado en toda tu carrera. ¿Cuál sería para ti ese mensaje, sobre todo para los ingenieros o desarrolladores de inteligencia artificial? En términos de inteligencia artificial desde una manera mucho más global y no específicamente centrada en inteligencia artificial generativa con LLMs, DSPY no se diferencia, sino que al contrario retoma el espíritu de otros frameworks como PyTorch, en el que voy a definir una aplicación estableciendo cuáles son mis módulos y estableciendo cómo van a ejecutarse entre ellos. Entonces, se parece mucho a PyTorch, está diseñada con ese espíritu. Se diferencia en el mundo ya de inteligencia artificial generativa de otras maneras de trabajar, porque no estoy haciendo las cosas a pie, como lo haría directamente si estoy haciendo ingeniería de prompts. No se basa un poco en el concepto de pipeline que tiene LangChain, en donde yo voy a definir cómo se concatenan mis prompts, pero aquí no voy a concatenar prompts, voy a concatenar módulos. ¿Ok? Nada impide que uno de esos módulos internamente, al ser código en Python, pueda llegar a tener algo hardcodeado en LangChain, por ejemplo. Hay interacción entre DSPY y LangChain si se quiere, porque la idea no es rehacer las cosas que ya funcionan de alguna manera, sino optimizarlas, y puede ser un proceso progresivo para quitarle el proceso manual de LangChain y poco a poco ir adaptándolo a un proceso de ciencia de datos iterativo de autoentrenamiento. Desarrollar agentes, sistemas multiagénticos autónomos también sobre DSPY. No sé con respecto a otros marcos de trabajo multiagénticos como LangGraph o como CrewAI, o como sea si son, deben ser compatibles, pero no sé si serían dos aplicaciones para lo mismo, ¿no? Entonces, de pronto, haciendo las cosas directamente sobre DSPY, ya no necesitamos utilizar CrewAI, por ejemplo, para definir sistemas multiagénticos. Y yo creo que seguramente ¿hace cuánto fue el boom de LangChain? Hace un año. DSPY, el boom está empezando hace de unos... empezamos a hablar de DSPY desde finales del año pasado. Salió una primera versión. Ya ahorita más o menos desde abril es que las cosas empezaron a subir. Y en junio ya se puso súper fuerte DSPY en términos de que la gente ya se dio cuenta cómo se diferencia de lo que es LangChain. Y sin hablar del LlamaIndex, que es muy parecido a lo que es LangChain también. LangChain de pronto es más flexible, LlamaIndex es más rápido, pero los dos están basados en que yo voy a escribir manualmente los prompts. En cambio, DSPY, no. Todos estos consejos que nos estás dando y cómo incorporar estos diferentes frameworks, módulos, son muy valiosos, específicamente para nuestra audiencia que es más ingenieros y científicos de datos. Algunas recomendaciones finales, Javier, sobre cómo utilizar DSPY, cómo evitar errores comunes o cómo integrarlo con otros frameworks. La recomendación más importante, yo creería, es hacer todo el énfasis en esa métrica de evaluación, porque todo va a depender de esa métrica de evaluación. Existen varias métricas de evaluación. Yo a pie hacer una evaluación palabra por palabra, por ejemplo, de match exacto. Eso funciona, pero solamente si tenemos casos de reconocimiento de sentimiento, por ejemplo, donde tenemos un set de respuestas posibles y vamos a comparar específicamente si me dijo la respuesta que era. Entonces, en ese caso es sencillo utilizar ese tipo de métricas de evaluación, pero si ya estamos hablando de traducción, entonces ahí existen métricas
clásicas de traducción de tratamiento del lenguaje natural, como Bleu, como Rouge, en donde voy a comparar palabra por palabra entre mi respuesta y la respuesta del modelo. También existen estas métricas que yo puedo utilizarlas aquí. Me parece que ya están un poco pasadas no de moda, sino de sobrepasadas por los nuevos desarrollos. Está utilizar ciertos frameworks de evaluación que también se pueden utilizar específicamente con DSPY. Y está lo que realmente está reemplazando esas métricas clásicas, que es utilizar otro LLM para verificar qué tan buena es mi respuesta de mi LLM. Entonces, hay que ver cuál es el caso específico de la tarea que queremos resolver y definir esa métrica acordemente utilizando todos estos recursos. Entonces, lo que uno ve, si la tarea es sencilla, entre más sencilla sea la tarea, más sencilla puede ser mi métrica de evaluación. Y en algunos casos, sí, eventualmente toca llegar a utilizar otro LLM que me sirva como evaluador de mi respuesta de mi LLM de desarrollo. Bueno, Javier, muchísimas gracias por no solamente todo el conocimiento que nos has brindado, sino también por estas recomendaciones. Creo que el espacio de Mundo Data Driven busca eso, ¿no? Traer conocimiento, pero también experiencias y recomendaciones para nuestra audiencia que está en este proceso de implementar estas nuevas tecnologías alrededor de los datos y la inteligencia artificial. Esperamos, Javi, que este no sea el único episodio. Tenemos otros tipos de episodios donde hablamos también un poco de noticias y sería genial si también nos puedes acompañar. Muchísimas gracias, Javi. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Javier. Hasta la próxima, cuídense.